Buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escuche, el programa de ATEN, como cada jueves a las 10 de la noche, con un formato mixto, se podría decir hoy, Sí. no de manera virtual como estuvimos casi los últimos 3 meses de cuarentena. ¿Cómo te va, Vir? Buenas noches, es así, es la primera vez que nos vemos ¿cuánto dijiste? Casi Casi tres 3 meses, meses. ¿sí? Bueno, desde marzo que no hacíamos al menos el programa así, presencial una parte, la otra parte va a ser virtual, pero aquí estamos, con toda la información, con todos los temas que como siempre decimos son muchos y son de gran actualidad. Hoy vamos a compartir una nota con Sonia Leso, secretaria general de CETERA, que nos cuenta de la paritaria nacional y de todos los temas que se están hablando respecto a la educación, el tema de la vuelta a clases, bueno, todos estos temas. Y además también hablamos un poco de la paritaria nacional, pero de la repercusión en Neuquén con Soledad Mora, que es la secretaria general de ATEN San Martín. De paso, además, le preguntamos cómo estaba la situación allí, que también es conflictiva y es problemática porque hay situaciones sin conexión, hay lugares sin conexión. Algo similar ocurre en Chosmalal. Y también hablamos con Cintia Galeto, hablamos con Cintia, la secretaria general de Chosmalal, del el fallo de la justicia que le negó a TEN este reclamo por el derecho a la educación. Sí, una cuarentena con un alto nivel de conflictividad. También estuvimos charlando, digo bien, con Débora Sárez de Sousa, quien es directora de un centro de formación docente de aquí de la capital neuquina, quien nos contó sobre más de 400 adhesiones de docentes a este reclamo que viene sosteniendo ATEN desde hace unos meses para que el Consejo Provincial de Educación designe horas y cargos. Y también una noticia que es buena y que se corre de esta cuestión conflictiva es la presentación que se realizó hoy de la biblioteca virtual Enrique Sammar. Estuvimos charlando con Roberto Sammar, quien la va a conducir, y también con Cristian Lermanda de la conducción de ATEN Provincial. Bueno, y ya comenzamos este programa con la primera parte de la nota que le realizamos hoy también a Sonia Leso, la titular de CETERA. Quédense allí. Los primeros temas que se empiezan a plantear en la paritaria, por un lado tiene que ver con la recuperación de la paritaria nacional docente, el ámbito de negociación, el aumento del incentivo y la discusión de nuevo del incentivo, que era algo que el gobierno anterior había suspendido, y en el contexto de pandemia, un tema fundamental que es la sobrecarga laboral que estamos viviendo en las escuelas, la falta de cobertura de suplencias en muchísimas provincias, el tema de que los docentes tienen que pagar de sus propios salarios, la conexión a internet, el celular, en muchos casos las fotocopias y materiales que les entregamos a los chicos. En muchísimas provincias, no en todas, pero muchísimas, estamos además trabajando en los comedores escolares, asistiendo a nuestros alumnos en el tema de la alimentación. Esto ha mostrado, la pandemia también ha mostrado el gran compromiso de los docentes de todo el país con los alumnos, con la educación pública, con sostener en condiciones verdaderamente complejas, sostener igual la educación en contextos de distancia, de virtualidad, o con materiales, o con cuadernillos, o con fotocopias, pero de alguna manera uno de los temas que nosotros planteamos en la paritaria nacional, que tiene que ver con el acta que firmamos el día 4 de junio, es una paritaria por condiciones de trabajo. Tuvimos varias reuniones donde nosotros antes habíamos tenido un plenario de secretarios generales y junta ejecutiva y 2 reuniones de junta ejecutiva donde de alguna manera habíamos planteado cuáles eran los temas que eran comunes a todos los docentes del país. Con eso elaboramos un documento que forma parte de las conclusiones que sacamos por unanimidad en el plenario de secretarios generales de CETERA, y participamos de las reuniones técnicas y luego de la firma del acta paritaria que tiene fuerza de ley. Los temas que destacan esta paritaria de condiciones de trabajo tienen que ver con reconocer el trabajo docente en el contexto de la educación virtual a distancia o teletrabajo, como se llame, marcar las normativas nacionales e internacionales de los marcos normativos de la OIT y de las leyes nacionales con respecto a los derechos de las y los trabajadores en el contexto de teletrabajo o virtualidad. Plantea como artículo de ello el compromiso del gobierno nacional y del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias para poner a disposición todo lo que tenga que ver con
elementos materiales para poder garantizar la virtualidad, estamos discutiendo la vuelta de Conectar Igualdad, la necesidad de reparto de netbook a los docentes, porque una de las cosas que vemos no solo le falta a los chicos, sino que muchísimos docentes comparten computadora con 3 o 4 miembros de su familia, con lo cual verdaderamente se limita la tarea. El punto 3 es remuneraciones y licencias. Dentro de remuneraciones, por una cuestión que se estaba dando, que en muchas provincias querían rebajarle el salario a los docentes porque no pagar transporte o zona desfavorable, plantea claramente y taxativamente que el salario no pueda ser rebajado bajo ningún concepto, es decir, que tenemos uso y percepción de la integralidad del salario. El otro tema es que tenemos derecho al uso de las licencias, y acá hago un paréntesis sobre la situación de Neuquén, que viene denunciando a TEM nuestro respaldo, porque claramente en el punto 3 se especifica que deben ser cubiertas las licencias en el acta paritaria y que los docentes tenemos derecho al goce y uso de las licencias y a la cobertura de los cargos. Esto es fundamental, es un tema que está pasando en varias provincias y el acta paritaria es un acta que tiene fuerza de ley, con lo cual es de cumplimiento para todas las provincias. El otro tema es la jornada de trabajo, que es que se tiene que respetar la jornada de trabajo y no se puede exigir la extensión de la jornada laboral, y que el docente tiene derecho a la desconexión, al uso de la intimidad, y que solo puede ser afectado en su horario de trabajo, en el horario que tiene declarado cuando toma su cargo. Bueno, Y Sonia, la otra es la cobertura. perdón, terminar, por favor. Ya terminó la cobertura de riesgo de trabajo, los derechos a agremiación, es decir, no pueden ser afectados ningún derecho al uso del goce de los derechos de nuestros afiliados y afiliadas, la formación docente, que el arbitrar los medios para que se realice formación docente en todo lo que tiene que ver con el tema de teletrabajo, nuevas tecnologías y todo lo demás, gratuita en servicio a cargo del Estado, y el tema de los recursos tecnológicos, que tiene que ver con la cuestión de dotar de recursos tecnológicos a las escuelas, a los niños y a los docentes. Y el último punto es la cuestión de que tienen que garantizarse para el reinicio de las actividades las condiciones de trabajo que tengan que ver con garantizar la bioseguridad de las escuelas. Continuamos en Que se escuche y vamos a ver inmediatamente la segunda parte de la extensa entrevista que hicimos con Sonia Leso. Bueno, un montón de puntas para tocar de todo lo que hablaste recién. Me quedé con las paritarias, que es algo fundamental, que venía postergado, que se da aún en este contexto tan extraño que nos toca vivir. ¿Se sabe ya qué planifica el gobierno de aquí en adelante? Digo, no solo para lo coyuntural, que es el reinicio de las clases, que me imagino que también nos puede contar de eso, va a ser distinto en cada lugar del país, en diferentes lugares del país, sino como un proyecto más a largo plazo para atacar todas estas problemáticas que hay, ¿no? Como la falta de conectividad, como el estado de las escuelas, como la falta de cargos. Mira, otro de los temas que se planteó ahí, que se creó una comisión asesora para lo que sería la vuelta a las escuelas. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros previamente a esa reunión, que hubo una sola y ahora debería haber otra esta semana o los primeros días de la próxima, claramente se dejó sentado, primero, que no se iba a volver hasta fin de julio, agosto, uh-huh, y que se iba a monitorear cada lugar del país en función de la evolución de la pandemia y de los casos. Segundo, que cada cosa debe ser de alguna manera debe ser discutida con los gremios docentes, y que no puede haber una decisión unilateral. De hecho, estamos presentando una nota sobre el gobierno de Jujuy, que no tuvo en cuenta la opinión de nuestro sindicato
en la fijación de la fecha porque Jujuy lo quiere adelantar. Ujú. Hay un acuerdo bastante general sobre el tema de que tiene que pasar la peor parte del invierno antes de que se vuelva a ningún lugar, justamente porque en el invierno las enfermedades respiratorias aumentan y ese es un tema de riesgo. Y también la situación epidemiológica de cada provincia. Ujú. Esa es una de las cosas que se va a hablar en esta comisión. Nosotros vamos a tener la semana que viene una reunión sobre esto específica en CETERA y luego seguramente vamos a tener alguna reunión nacional sobre este tema. También de lo que se está hablando es el tema de la vuelta de lo que sería Conectar Igualdad, que no se llamaría Conectar Igualdad, pero tiene que ver con un programa nacional para dotación de computadoras y de Internet. recursos tecnológicos para docentes y alumnos, el tema de la formación docente, y ahí en discusión me parece un tema central que creo que va a ser parte también de una discusión en el marco de la paritaria sobre el tema de que hay que discutir otros puestos de trabajo. Porque si el tema de la pandemia se extiende hasta que haya una vacuna, y si tenemos que volver en forma gradual y en pequeños grupos a las escuelas, hacen falta más puestos de trabajo en las escuelas. Ujú. Y otra de las cosas que me parece que pone en discusión esta pandemia, y lo hemos visto con nuestros compañeros de Europa, de la Internacional de la Educación, y de África y de Asia, de todos los continentes, ¿no? Y también de la Internacional de la Educación para América Latina, es el hecho de que se vuelve a jerarquizar la educación pública. Ujú. Se vuelve a instalar en todos los países el tema de que la inversión en educación y que la inversión en salud son prioritarios y para el desarrollo de un país. Y eso te iba a Me consultar parece que justamente. esto, No, perdóname, te iba a consultar justamente entonces. Se está poniendo en debate el rol del Estado en todos lados. Vos destacás que se está revalorizando la escuela pública. Yo te iba a preguntar justamente eso, y si también, además de la escuela pública, los y las docentes, ¿no? El trabajo puntual de cada uno de los docentes. Nosotros siempre hablamos aquí en Neuquén de que muchas veces la escuela o los y las docentes son la única representación del Estado en distintos lugares de la provincia. Me imagino que esto ocurre en cada rincón del país también, ¿no? sí, mira, yo creo que a los docentes de alguna manera se nos conoce por la lucha, se nos conoce por estar en la calle, se nos conoce por defender los derechos, pero también en los momentos más difíciles de la historia argentina, en los momentos graves de la Argentina, los docentes muestran su gran compromiso con la educación pública. Y creo que esta pandemia lo deja claro. Hemos visto, yo estoy en esta semana justamente, por eso estoy tan ocupada, estoy recorriendo mi provincia, todos los departamentos por reuniones de delegados por Zoom o por alguna plataforma, y también varias provincias argentinas, ¿no? Con reuniones con delegados, con compañeros de conducción, y lo que se puede ver en cada lugar, en cada rincón de nuestra patria, es el fuerte compromiso de los docentes, el esfuerzo que los docentes están haciendo, el compromiso que tenemos para garantizar en los peores contextos la educación en la Argentina. Y eso tiene que ponerse en discusión, tiene que haber una discusión muy fuerte del rol del Estado, de la importancia de la educación pública, de la importancia del financiamiento educativo, de la importancia de los buenos salarios docentes para garantizar la mejor educación, de la importancia de la infraestructura escolar, de la prevención de la salud, de la formación docente. Creo que en ese sentido, como vos decís exactamente, esa revalorización del rol del Estado en todos sus aspectos, pero muy fuertemente en el tema de salud y educación, es lo que está puesto sobre el tapete hoy, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Los países europeos que habían tenido un proceso
privatización y mercantilización de la educación están viviéndolo también de una manera muy, pero muy fuerte. Están viendo las consecuencias de lo que ha sido el desfinanciamiento de la salud pública y de la educación pública, y de alguna manera hay un debate muy fuerte sobre garantizar impuestos a las grandes fortunas, el tema de garantizar ingresos universales para la población con menores recursos, inversión educativa, inversión en salud. Creo que más allá de lo difícil de esta situación, se ponen en debate algunos temas que nosotros desde CETERA lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Bueno, Sonia, sabemos que estás muy ocupada, te agradecemos muchísimo esta charla y seguramente mantendremos el contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande a todos y a todas los docentes de Neuquén, de ATEN, con muchísimo cariño, como siempre, por ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos hasta las 11 de la noche y vamos a seguir con esta serie de notas que tienen que ver con los conflictos que están ocurriendo en toda la provincia. ¿Bien? Sí, recién escuchamos el tema de la paritaria nacional. Vamos a compartir la nota que le hicimos a Soledad Mora, secretaria general de ATEN San Martín, que nos habló de las repercusiones en la provincia de la paritaria nacional y también de cómo es la situación allí en la seccional San Martín. Bueno, lo primero que hay que decir en relación a la paritaria nacional es que el 4 de junio se firmó un acuerdo, un convenio entre los sindicatos de base de la CETERA y otros sindicatos y el gobierno nacional en relación a dar un marco a lo que se indica en este contexto como la tarea y el trabajo docente. Nosotros entendemos que es un avance muy importante en relación a establecer ese marco, como decía antes, de pensar cómo se lleva adelante la tarea docente en este contexto, pero también de dar las garantías como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Lo central de este acuerdo paritario tiene que ver con que se indica que nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras de la educación no perdimos ni se vieron modificados ninguno de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Eso por un lado. Por otro lado, se indica de qué manera se entiende la tarea docente en este tiempo de pandemia, cómo es y cómo se nombra este trabajo virtual que estamos haciendo sin desconocer la realidad de miles de compañeros y compañeras que están trabajando en las zonas rurales y que tienen otra modalidad porque allí, como todos y todas sabemos, la conectividad no existe o es nula o es muy poca. Entonces, también reconociendo esa tarea que se hace por parte de nuestros compañeros de ir a las comunidades, de mantener el vínculo, el contacto con las familias, con los niños y niñas, y entendiendo que la educación en este momento está transitando por una serie de modificaciones que son momentáneas y que tienen que ver con este contexto y que tienen que ver con cómo podemos llevarla adelante, ¿no? Bueno, vos también estuviste participando de las comisiones de salud laboral. ¿Qué es lo que se habla ahí? ¿Qué están advirtiendo desde los distintos sindicatos y desde CETERA? Bueno, en este sentido hay una cuestión que no se nos escapa y que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, que tiene que ver con cómo se viene desarrollando y cómo se viene llevando adelante nuestra tarea en un contexto que, como dije antes, modifica nuestras condiciones de trabajo, porque nuestros compañeros y compañeras en este momento se ven en una ampliación horaria de desarrollar sus tareas en su casa, en el ámbito familiar, cómo eso también repercute en la imposibilidad de limitar horarios, en la necesidad de asistir a las reuniones que se plantean desde las instituciones y de cumplir además con sostener las clases de manera virtual. En esto que se conoce actualmente como el teletrabajo, entendemos que modifica sustancialmente nuestras condiciones y que por un lado es necesario observar qué es lo que sucede en ese punto y por otro lado decir y sostener
que todo lo que sucede en relación al vínculo pedagógico que se establece con los niños, niñas o estudiantes de diferentes niveles y modalidades, no se puede ver reemplazado por esta modalidad virtual. Una cosa que dice este convenio es que no hay nada que reemplace el desempeño y el desarrollo de la tarea en el ámbito de la escuela pública, que la relación de los docentes y la presencia de los y las docentes es fundamental para la tarea educativa. Digo, esto que sabemos que es así, pero que en este momento es necesario también decirlo y reafirmarlo, ¿no? ¿Y cómo repercute toda esta discusión que se mantiene a nivel nacional aquí en la provincia? Bueno, como sabemos y es de público conocimiento, en Neuquén venimos como organización planteando una serie de demandas que son centrales. Por un lado, entender que el derecho a la educación pública y gratuita es una obligación del Estado que debe estar garantizada para nuestros estudiantes y que, por ejemplo, el no nombramiento de los cargos y de las horas que vienen pendientes desde el mes de marzo impacta directamente sobre el derecho a la educación, sobre el derecho de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos a mantener ese vínculo pedagógico, a seguir contenidos en el espacio escolar de la manera que se pueda, y por otro lado impacta directamente en las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras, digo, que se ven imposibilitados de acceder a un cargo, que se ven imposibilitados de trabajar y en consecuencia percibir salario. Digo, este es un punto central que por eso insistimos en que este acuerdo paritario lo que hace es decir que lo que venimos demandando se tiene que cumplir. Digo, que los trabajadores y las trabajadoras no hemos visto modificadas en términos de normativa, en términos de leyes, nuestras condiciones de trabajo. Pero, obviamente, tiene que existir la voluntad política de parte del gobierno, de la ministra de Educación, del gobernador Omar Gutiérrez, de dar esta respuesta que estamos esperando. Y por otro lado, una serie de otros puntos que tienen que ver, como ya lo hemos transmitido en otros momentos y luego de lo que llamamos el apagón virtual educativo, que incluimos dentro de nuestras demandas como colectivo docente las demandas que hacen a la tarea pedagógica, que hacen a la posibilidad de inclusión en relación a la conectividad, a que todos nuestros estudiantes tengan los elementos necesarios, los dispositivos tecnológicos para poder conectarse, para estar en esa presencialidad que nos impone un momento diferente y que requiere de esta virtualidad, ¿no? Y por otro lado, un tema que es muy delicado y que atraviesa a la sociedad en su conjunto y que como ATEM venimos sosteniendo junto a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los vecinos y a las vecinas, que tiene que ver con la necesidad de que se garantice el derecho a la alimentación. Sabemos que, porque en la cotidianidad de nuestra tarea, las familias se acercan, nos comentan lo que les pasa, cuáles son las necesidades que están atravesando cada comunidad, y la verdad es que ese es un punto en el que sustancialmente necesitamos y exigimos respuestas concretas. Digo, hay una cuestión que es central, que es que con hambre nadie aprende, y si el gobierno de esta provincia no dispone los recursos para que eso sea de otra manera, estamos no solamente negando el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y el derecho al bienestar integral de nuestros niños y niñas. Bueno, y relacionado con esto, ¿cuál es la situación allí en San Martín de los Andes? ¿Hay, por ejemplo, una presencia del Estado en aquellas escuelas que tenían comedores o que entregaban viandas? Digamos, ¿cómo han resuelto, digamos, el Estado si hizo algo para seguir dando esta ayuda alimentaria a las familias? Y, por supuesto, la cuestión educativa, nos decías, ¿no? Difícil la conexión en muchos lugares. Bueno, ¿cómo está la situación general en San Martín? Sí, en San Martín en principio se fueron entregando los módulos que enviaron desde el Consejo Provincial de Educación. Se hizo un trabajo por parte del distrito de ampliar esa asistencia alimentaria a las familias y se pasó en el mes de marzo de distribuir 500 módulos a distribuir 1.700. Eso da cuenta de la necesidad que hay. Y bueno, y en este caso la respuesta llega a través del Consejo Provincial de Educación. El municipio también está disponiendo
de recursos para garantizar la alimentación a través de desarrollo social. Una cosa que sí tenemos que decir es que los módulos se vienen entregando con cierta demora, ¿no? Ahora están pendientes los módulos de las escuelas secundarias, que viene, digamos, un poco atrasado en relación a lo que ya se distribuyó de nivel inicial y primario. Por otro lado, las organizaciones sociales, UTEP, Movimiento Evita, Vecinos Sin Techo, vienen organizando colectas y vienen organizando intervenciones como para paliar esta situación. También desde ATEM venimos trabajando junto a ellos y ellas, tratando de hacer un trabajo colectivo y solidario para llegar a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Entendemos que es una situación acuciante, que es necesario que se dispongan los recursos y que se garantice este derecho a la alimentación. Y la continuidad pedagógica, ¿cómo han podido solucionarla, digamos? Bueno, por un lado, tenemos la realidad de las escuelas rurales, como te decía antes, que esto tiene que ver con el trabajo comprometido de nuestros compañeros y compañeras que semanalmente se trasladan hacia las comunidades, recorren los parajes, están presentes, sostienen ese vínculo, llegan con la asistencia alimentaria, llegan con, no solamente con las actividades y las propuestas, sino también con los materiales para que los niños y niñas puedan resolverlas. Eso por un lado, y que hace también a la presencialidad, ¿no? Porque si los compañeros y compañeras no se acercaran hacia cada comunidad, no habría vínculo pedagógico posible. Y por otro lado, en relación a la conectividad, son muchos estudiantes que no tienen esa posibilidad de acceder y que entonces eso crea una gran desigualdad y profundiza esa desigualdad que ya existe en relación a la posibilidad de acceder o no a las clases, de disponer de datos o de wifi para poder hacerlo. Digo, claro, porque en San Martín es muy complejo el servicio, ¿no? De internet, es realmente dificultoso tenerlo a veces en el mismo centro de la ciudad. Sí, esto tiene que ver no solamente con que San Martín es una ciudad continuamente en crecimiento, sino que tiene que ver con que por ahí no llega de la manera que debiera. Digo, muchos que tienen el servicio, incluso por ahí se corta, se cae, digo, hace muy difícil la tarea docente, sobre todo en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Tenemos compañeros y compañeras que viven en los barrios alejados que no disponen de conectividad continua. Entonces, eso también dificulta poder estar en contacto con los estudiantes, ¿no? Claro, y en cuanto a la designación de la falta de designación en horas y en cargos, ¿cómo afecta a la seccional? Acá en San Martín, lo que existe como un gran problema es que faltan cubrir y completar los cargos de equipos directivos. Eso hace que muchas compañeras directoras se vean solas, más que con la secretaria, coordinando las tareas y llevando adelante todo lo que tiene que ver con cómo se desarrolla la educación en este contexto. Eso por un lado. Sí hay cargos de docentes pendientes y tenemos muchas horas de nivel medio y superior que no han sido cubiertas hasta el momento. Bueno, Soledad, muchas gracias por este tiempo para que se escuche, muy amable. Bueno, muchas gracias a vos.